Santiago 1, versículo 16 al 18. Dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate que hay un concepto humano muy común. Cuando nosotros conocemos a alguien, tendemos a rellenar las áreas que no conocemos de esa persona con nuestra experiencia, con conceptos que nosotros hemos adquirido en el pasado. Y a veces interpretamos ciertas acciones o ciertos gestos de la persona que acabamos de conocer y tratamos de interpretarlos a nuestra experiencia. Pero en nuestra experiencia nunca hemos conocido a alguien que no tenga errores. Resulta que cualquier persona que tú conozcas, si te vienes a la mente la persona más noble que conozcas, la más pura, la más admirable que conozcas en tu mente, tiene colores, tiene áreas grises, áreas luminosas y áreas oscuras. Pero aquí Santiago nos está diciendo que no nos equivoquemos. Hermano, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En el principio Dios creó las estrellas, creó todo el firmamento, todo el universo. Y no todas las estrellas brillan igual. Si tú pones una estrella a un lado de otra, la intensidad de su luz es diferente. Todo lo creado por Dios cambia. Tú cambias, yo cambio, las personas que amas cambian, pero Dios no cambia. Dios no puede ser, la luz de Dios no puede ser más intensa que la que ya tiene. Ahora, qué bueno que Dios no cambia, pero a la vez qué peligroso, porque Dios es bueno y yo no. ¿Qué haría un Dios bueno con alguien que no es bueno? ¿Qué haría? ¿Qué haría el mejor juez, el que tiene toda la bondad y toda la justicia de su parte con mis injusticias, con lo malo que soy? ¿Qué haría? Tendría que morir y volver a nacer. Dice aquí que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos una humanidad renovada. Tanto tú como yo malinterpretábamos a Dios y caminábamos con nuestras experiencias, con nuestros errores, con lo que nosotros queríamos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios le plació, interrumpió tu vida. Cuando Dios le plació, interrumpió mi vida. Y aquí a lo mejor aquí hay gente que no ha sido muy agradable ese encontronazo con Dios, el interrumpir tu vida. A veces no lo ves, pero Dios sabe cómo tratar. Él se manifiesta a cada persona con un traje a la medida. ¿Con qué razón? Con la razón del propósito que tiene contigo. Y el día de hoy vamos a aprender sobre un hombre que tuvo un encontronazo con la luz. Y ese encontronazo con la luz le cambió la vida. Vámonos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a hablar de un hombre
esa luz, su nombre es Cristo, su nombre es Jesús. Vamos a ver qué le pasó a él, ¿no? Versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este hombre era un judío, un religioso, alguien importante, un hombre que creía en su mente conocer a Dios, y en su mal concepto de Dios perseguía a la iglesia de Jesucristo y los llevaba presos y los castigaban y los latigaban porque predicaban al Mesías resucitado. Y este hombre, en un capítulo más atrás, había consentido la muerte del primer mártir que viene en la Escritura, que es Esteban. Cuando estaban apedreando a Esteban, la gente puso sus ropas en los pies de Saulo, y dice ahí que él consentía en la muerte de Esteban. Y luego este hombre ahí inició su carrera en contra del aguijón. Dice aquí: dura cosa te es estar golpeando el aguijón. El aguijón de un animal se refiere al aguijón de un animal ponzoñoso que te puede matar. Estás empujando a Cristo, ¿no sabes que te puede matar? ¿No has tú empujado a alguien esperando que una reacción de esa persona? Muy difícilmente tú llegas a empujar a alguien con todas tus fuerzas y que no hay una reacción de su parte. Saulo estaba haciendo eso. Llegaba con el pueblo de Dios y lo empujaba a Cristo. Cuando perseguía, cuando latigaba a alguien, cuando cruzaba a alguien. Él creía conocer a Dios. El error de creer que conoce a Dios le hizo llegar a ese punto. Y cuando Pablo cuenta su historia, nos da un poquito de más detalles. Me gustaría que escuchemos cómo lo cuenta él para que nosotros también entremos en la mente. Aquí lo está contando Lucas, el Espíritu Santo, pero Lucas lo escribió. Pero vamos un poquito más adelante al capítulo 26, versículo 9, para que escuchemos cómo lo cuenta Pablo. El versículo 20, todo el capítulo 26 es Pablo defendiéndose contra el rey Agripa, pero vamos a brincarnos los primeros versículos y vámonos al versículo 9. Fíjate bien lo que dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso era estar empujando al aguijón.
Y luego dice en el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. A mediodía, una luz que sobrepasaba la luz del sol. El sol es una sombra comparado con él. No hay cosa que se le compare. No conoces a nadie que se parezca. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora que abras tus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el relato que nos da Pablo. Regresemos a Hechos capítulo 9. Ese es el diálogo que tuvo con Jesús. Esa es la voz que escuchó del cielo y lo que le dijo, y que las otras personas no escucharon. A veces el resplandor de luz, el encontronazo que tienes con el resplandor de luz, impacta a otras personas, pero nadie le va a entender más que tú. El diálogo es de Dios contigo. La voz de Cristo, la voz del Señor, es personalmente para ti. Y a veces hay gente alrededor que se va a sorprender, pero no va a entender lo que Dios está tratando contigo. Ahorita tú estás caído, amigo, como yo lo estuve un día. Tuviste un encontronazo con Cristo, con la luz. Interrumpió tu vida. Ibas camino a pecar, camino a darte un encontronazo con el aguijón que podía quitarte la vida. Pero Él, en su misericordia, la luz vino y te detuvo, se puso frente a ti y te tumbó. Te tumbó del mal camino que llevabas. Transformó tu manera de escuchar y tu manera de ver el mundo. Las personas que han tenido un encuentro genuino con la luz nunca vuelven a ser iguales. Si tú conociste a Cristo, cuando vayas allá afuera y seas tentado, no te vas a ver igual al pecado. Si la luz realmente te tocó, el pecado te va a saber amargo. Pero pudiste ver no entendido, como, fíjate en el capítulo 22. Este dato es interesante. Capítulo 22. Versículo 9, dice: y los que estaban conmigo vieron al agarrar la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo.
Dios se manifestó a tu vida, hubo gente a tu alrededor, familia, amigos, personas con las que te relacionabas todo el tiempo, que se espantaron al ver lo que Dios estaba tratando contigo. Pero ellos no entendieron la voz que tú estabas entendiendo. Dios estaba en marca personal contigo. Y a pesar de que la gente a tu alrededor se sacó de onda, se atemoreció, tú estabas entendiendo. Como muchos de nosotros entendemos cuando Dios se presenta y empieza a tratar con nosotros. Regresemos al capítulo 9. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amigo, esa luz cegó, esa luz inhabilitó a Saulo para pecar. Cauterizó el instrumento de su pecado. Él iba buscando. La comisión de él era encontrar a todo lo que oliera a Jesús. ¿Para qué? La luz lo inhabilitó, lo dejó ciego y lo tuvieron que ayudar. Fue vulnerable. Fue vulnerable en Damasco, en un lugar en donde había cristianos, en donde hubieran dicho: hey, ahorita está vulnerable, no ve nadie, que darle. Eso pensaría alguien, ¿no? De una vez acabamos con él y nos quitamos la bronca de quien nos está persiguiendo. ¿No es así? Pero fíjate lo que sucede en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y que pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto has padecido, amigo? ¿Cuánto has padecido por el nombre? ¿Ya viste el propósito que tenía el Señor con este hombre? Tú fuiste llamado para ser instrumento escogido, para llevar tú el nombre del Señor en presencia de tu familia, tu jefecita, tus carnales, tus hijos. Estás aquí porque tú vas a aguantar la caída, pero a lo mejor algunos de tus hijos no. Estás aquí porque tú sí vas a aguantar y volverte a levantar a pesar de que el Señor te tuvo que cauterizar y te tuvo que pasar por un proceso de dolor para que tu hermano no, para que tu hermana no, para que tu papá no, para que tu morrito no.
para tu amigo querido de toda la vida. No. Instrumento escogido eres del Señor para eso, porque Él te mostrará cuánto es necesario padecer por el nombre de Él. Cuando Él cargaba la cruz, cuando Él recibía los latigazos, cuando la gente lo escupía, cuando las espinas le clavaban el cerebro y se estaba desangrando, Él pensaba en ti. Voy a salir de esto, voy a resucitar por ti. Tú y yo deberíamos estar haciendo lo mismo. Por esa vida que vamos a impactar allá afuera. No solamente de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia. Cuando llegues a impactar eso, vas a llegar a impactar a más gente. Porque instrumento escogido eres del Señor. Por un breve tiempo vas a tener un dolor. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Ya viste el propósito que tiene Dios con tu vida? ¿Tú creías que conocías a Dios? ¿Creías a lo mejor como algunos de nosotros que si yo no me meto con Él no se va a meter conmigo? Si yo lo dejo tranquilo, Él me deja tranquilo. Puedo andar con mis rollos. Cada quien. Pero Dios no es así. Te equivocas. Desde el vientre de tu madre, Él es tu Dios. Él te formó en el vientre de tu madre. Y cuando Él le plació y dijo: es tiempo de llamar a mi instrumento, es tiempo de sacarlo de las tinieblas en donde está e introducirlo en la luz admirable que soy yo. Es tiempo. A lo mejor tú todavía estás en el lecho como Saulo, porque cuando tuvo el encontronazo con la luz no podía hacer nada más que estar acostado y orando, clamando al Señor y diciéndole: ¿por qué? ¿Qué está pasando? No veo nada, estoy confundido, estoy ansioso, estoy enojado, estoy triste, estoy lleno de emociones y no sé por qué. 3 días pasaron para que le hable, para que le conteste. ¿En qué día vas tú, amigo? A lo mejor vas en el primer día. Quizás este es su primer día. Y hay gente aquí que tiene días de meses, ¿no? A veces son días de años. Entonces, si tú quieres escuchar al Señor y entender el propósito que tuvo al tener un encontronazo contigo, debes de querer salir de esos días de tinieblas para que llegue un siervo y te diga: hermano, el Señor me ha mandado, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Reconoces esa voz? ¿Reconoces la voz de un enviado de Dios
para decirte, ya se acabó tu tiempo de tinieblas, ya se acabó tu oscuridad, las escamas que tienes en tus ojos que no te dejan ver, están por caerse. Y Dios te va a liberar para cumplir el propósito que tiene contigo. Ahora a lo mejor tú dices, bueno, ¿cómo Dios me va a usar a mí? ¿Verdad? Voltea para atrás y ves todo el camino, zarra, ¿qué has hecho? Tantas barbaridades que no te has metido, nos hemos metido. Pero fíjate lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dios quiere y anhela que tú digas lo que dice aquí. Cuando tú digas lo que dice aquí, es porque las escamas se te han quitado de los ojos. Fíjate lo que dice aquí. Es Pablo, Saulo, hablando. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste el corazón, el clamor, la proclamación de un hombre que sabe de dónde vino, que sabe que no se merece el lugar que tiene, pero sabe que tiene una responsabilidad con la gente que está a su alrededor? El llamado es que seas responsable, a que tomes el propósito que Dios tiene para ti, que te dejes de niñerías y de tratar de decir yo creo que. No, Dios dice que te llamó para que seas instrumento escogido. Vamos a orar, ¿sale? Padre, te doy gracias por esta palabra. Tus misericordias son tan hermosas. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. No hay nadie que se parezca a ti. Eres el dador de luz. Para nosotros no hay alguien más sublime, más alto, más bondadoso, más amoroso que tú. Perdónanos porque no te conocemos, Señor. Perdónanos porque no entendemos que tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos insondables. Nadie los puede conocer. Pero Señor, te ha placido el día de hoy decirnos que somos instrumentos escogidos, que la interrupción de nuestra vida tiene un propósito, que no somos desechados, no nos has matado, el aguijón no tocó nuestra vida, pero la luz nos ha tocado, nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Señor, yo te pido por estos hombres. Señor, aquí hay hombres guerreros, aquí hay hombres que van a restaurar su familia. Aquí hay hombres que no creerán lo que va a pasar en el futuro con ellos, Señor. Lo gozoso que estarán y tú estarás de sus vidas.
porque has llenado de amor su corazón. Gracias por la vida de estos hombres, que aunque sean pequeños, aunque no conozcan todavía todo, tú los sigues amando y tienes paciencia y estás trabajando en ellos. Gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias por este lugar y los líderes de este lugar. Te pido que los bendigas, que sigan cuidándolos como hermanos mayores cuidan a sus hermanos menores. Que les des esa paciencia, esa templanza, esos dones que necesitan para seguir sirviéndote. Gracias, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Dame un aplauso, Señor.